El poder en tus manos. Y ya son las 1:52. Y por supuesto nos acompaña nuestro queridísimo Diego Pajares, porque seguimos en este esfuerzo enorme en RPP de saber si nos están mintiendo, nos están paseando o nos están diciendo la verdad. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Qué bueno estar de nuevo contigo aquí en la rotativa. Y efectivamente, como lo has adelantado, seguimos con el tema de la verificación porque creemos que es importante poner bajo la lupa el discurso de los candidatos para que los electores, sobre todo, tengan herramientas para decidir de manera responsable en esa segunda vuelta. Te cuento que esta semana estamos dedicados a verificar el discurso de los candidatos en Chota, en Cajamarca. Hemos tenido en la mañana a Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y hoy ya tenemos nuevas verificaciones de ambos candidatos, respetando para siempre el debate, el balance de ambos candidatos, ¿no? Te cuento. Vamos con la primera verificación. Tenemos a Keiko Fujimori, que precisamente en este encuentro de candidatos en Chota se refirió al tema de la educación. En ese sentido, se refirió al estado de las instituciones educativas y al acceso que tienen a servicios básicos. Vamos a escuchar. Y ha sido un fracaso porque la mayoría de nuestros niños no han tenido acceso a una computadora o al internet, porque sabemos que más del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos. Bien, Pati. Bueno, aquí la candidata Keiko Fujimori lanza en este discurso sobre educación una cifra concreta y verificable, ¿no? Ella dice que más del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos. El equipo de RPP ha verificado esto y ese es el resultado. Falso. Veamos, la información oficial más reciente que publicó el Ministerio de Educación fue el 1 de febrero de este año. Y el Minedu informó que el 92% de los colegios públicos en el país cuenta con todos los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad. Eso sí, las cifras varían de acuerdo a cada servicio. En el agua y desagüe, por ejemplo, la cobertura llega hasta el 99% y en electricidad llega hasta el 92%. De acuerdo con las cifras oficiales, entonces solo el 7% de las instituciones educativas no cuenta con servicios básicos. Esta cifra está lejos de lo que señala la candidata Fujimori, por lo cual la afirmación es falsa. Y es interesante seguir revisando esta información del Minedu, Patricia, porque vemos también que no todas las instituciones educativas públicas tienen todos los servicios de manera simultánea, continua o de calidad, lo cual sí es una realidad, ¿no? Lo oficial puede decir que todas tienen acceso al agua, pero la trampa, entre comillas, está en que la calidad del agua que llega a ese colegio no es la suficiente, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de luz tiene, por ejemplo, durante el día? Esas son las preguntas que hay que hacer. El gran problema se presenta, por supuesto, como siempre lo hemos remarcado en otras verificaciones anteriores, fuera de Lima, ¿no? En las regiones donde el servicio de agua en las instituciones educativas llega solamente al 58%, ¿no? Y solamente la mitad prácticamente tiene acceso a servicios de agua a través de una red pública. Pero ¿qué te parece, Pati, si es que escuchamos a un especialista? Él es Hugo Ñopo, de Grade, que nos habla del problema de la infraestructura en los colegios, sobre todo al interior del país, en zonas rurales. A veces una escuela o un código modular, que es la jerga que utilizamos para escuela, corresponde simplemente a un profesor que va itinerando en diversas comunidades para impartir lecciones en escuelas multigrado. Y entonces a veces esas son consideradas escuelas. ¿Y qué servicios básicos tienen? Pues ninguna. Ahí escuchábamos que la realidad de los colegios es pues bastante desigual, ¿no es cierto? Lo de Lima Metropolitana con lo del interior del país, y es algo que el próximo gobierno, resulte quien resulte presidenta, va a tener que ocuparse de manera prioritaria, ¿verdad? Vamos, Pati, con la siguiente verificación, ¿te parece? Tenemos, como habíamos anunciado, a Pedro Castillo, quien en el mismo encuentro de candidatos en Chota también se refirió al tema de educación y dijo que declarará la educación en emergencia. Pero vamos a ver qué es lo que dijo. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano.
Ahí escuchábamos, Pati, a Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, que afirma que la educación tiene que ser un derecho constitucional y reaviva una discusión que ya se ha dado antes y que hemos escuchado en muchos momentos, ¿no? Por eso decidimos verificar el tema, ¿no? Si es que la educación pues, no es un derecho constitucional, y ese es el resultado. Engañoso. En el Perú, nuestra Constitución incluye la educación dentro de los derechos sociales y económicos, más no dentro de los derechos fundamentales. Pero además, del mismo documento se desprende otro concepto, la educación como un servicio público. Es decir, en nuestro país la educación es un derecho y un servicio, ¿no? Esta ambigüedad de definiciones ha provocado un serio debate y por ello la declaración del candidato presidencial Pedro Castillo es engañosa. Pero por otro lado, la Ley General de Educación sí dice textualmente que la educación es un derecho fundamental. Ese es un dato a tener en cuenta. En este punto, por supuesto, consultamos con un especialista, el abogado constitucionalista Franco García, quien nos explicó que si bien la educación tiene más de una definición en el marco legal peruano, le corresponde al propio sector educación establecer dichos conceptos. Vamos a escucharlo. El derecho a la educación tiene un carácter binario, pues no solo es un derecho fundamental, sino que además es un servicio público garantizado por el Estado, pues es un medio indispensable para la plena realización de otros derechos fundamentales. Importante el tema de la educación, Pati. Vamos a continuar durante las próximas semanas verificando lo que sostienen los candidatos sobre este y otros temas también. Interesante, Diego, porque se tiene que quedar claro que el Estado está obligado a que todo niño pueda ir a un colegio y terminar su primaria y secundaria. O sea, eso creo que eso lo tenemos todos clarísimos. Es un derecho fundamental, pero además que tiene que ser cubierto por el Estado, ¿no? Efectivamente, sí, definitivamente. Y esto ha provocado muchas discusiones. Hemos visto a candidatos, por ejemplo, en la primera vuelta, justamente discutir esas interpretaciones que tiene la Constitución y todo, pero lo cierto es lo que dices, que el Estado tiene que garantizar este tema, ¿no? Tiene que garantizar, más allá de que sea la Constitución diga una cosa, el marco legal diga otra, que puedan haber interpretaciones, se tiene que garantizar en el Perú, ¿verdad? En educación siempre ha sido más fácil de lograr y de plantear que en salud, ¿no? Por eso se creó el CIS, para cubrir a todas aquellas personas que no estaban incluidas en una atención médica. Pero colegio, no será podemos discutir la calidad, pero el Estado tiene la obligación de que todos los niños vayan al colegio. Efectivamente, y la calidad es un trabajo, por supuesto, a tener en cuenta y muy importante para el próximo gobierno, definitivamente, ¿no? Porque eso, si bien, como señalaba, ¿no? Las cifras oficiales pueden decir que el 99% tienen acceso a los servicios básicos, pero si hablamos del tema de infraestructura, de la calidad de esos servicios básicos, y entramos en otro terreno que de todas maneras tiene que tomarse atención. Ahí es donde hay que poner el acento. Muchísimas gracias, Diego. Interesantísima, como siempre, tu verificación. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos, Pati. Abrazo. Son las 2.